Hola, buenas a todos. Mi nombre es Kevin da Costa López y voy a ser el encargado de llevar a cabo la exposición de esta webinar que versará sobre la fiscalidad del comercio electrónico. Esta webinar se desarrolla como complemento al libro del mismo nombre, publicado por la editorial Coles en colaboración con el Departamento Jurídico de Berley, del que formo parte. Lo primero que vamos a aclarar es que tanto el libro que origina esta webinar como la propia webinar se han desarrollado con la normativa que entrará en vigor el día 1 de julio de 2021 y que afecta de manera significativa al ámbito de la imposición indirecta del comercio electrónico. Por tanto, se trata de un libro de total actualidad y que ayudará a comprender no solo los nuevos cambios normativos que, repetimos, entrarán en vigor el día 1 de julio y que afectan a su imposición indirecta, sino también la tributación del comercio electrónico en el ámbito de la imposición directa. Además, debemos tener en cuenta que buena parte del desarrollo normativo e interpretativo de la Fiscalía del Comercio Electrónico se encuentra aún sujeta a estudio por parte tanto de la Unión Europea como de diversos organismos internacionales, entre los que podemos destacar, disculpen, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, así cuestión que se aborda a lo largo del libro y que veremos en esta webinar respecto al posible futuro del comercio electrónico. Una vez hechas estas primeras notas aclaratorias, comenzamos. Lo primero es ver el índice sobre el que vamos a basar el desarrollo de esta webinar y que, como vemos en la diapositiva, constará de 3 puntos. El primero de ellos es dar una definición del comercio electrónico, por ser esto un concepto no nuevo, pero sí en constante desarrollo durante los últimos años. Veremos ahí los diferentes tipos de comercio electrónico, así como la normativa aplicable a ellos. Disculpen. Y en segundo y en tercer lugar veremos pues, la imposición del propio comercio electrónico. Por un lado, la imposición directa, hablemos del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de no residentes. Y en tercer lugar, la imposición directa del comercio electrónico, centrándonos exclusivamente en el impuesto sobre el valor añadido. Así que pasemos a ver cada uno de ellos. Lo primero, como decíamos, es dar una definición del comercio electrónico. Así, el comercio electrónico es, en esencia, la transformación natural del comercio tradicional derivada de la implementación de las TIC, de la tecnología de la informática y la comunicación. Así, sin embargo, esta figura posee una serie de características diferenciadoras del comercio tradicional que determinan que su estudio deba realizarse atendiendo no tanto a la valoración de los bienes que integran las operaciones, que en dicho concepto pueden englobarse, sino que debe centrarse en 2 puntos clave. Un primer punto, que sería el estudio del lugar de la realización de las operaciones o dónde deben entenderse estas realizadas, y un segundo lugar sería aquellos principios jurídicos que rigen las operaciones, es decir, la calificación jurídica que se da a dichas operaciones. La realidad es que no existe una definición comúnmente aceptada de comercio electrónico, una definición que haya sido paradigmática de qué es o que ha de entenderse por ello y que sea de uso referenciado a nivel nacional. Sin embargo, sí se han establecido diferentes aproximaciones al concepto por parte de, entre otros, la Organización Mundial del Comercio, que define el comercio electrónico como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos, y en el mismo sentido lo ha definido la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio del año 2000, al incluirlo dentro de los servicios de la sociedad de la información como cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico para el tratamiento, incluida en este concepto la compresión digital, y el almacenamiento de datos y a petición individual de un receptor de un servicio. Así, de estas definiciones se desprende que pueden existir diferentes tipos de servicios electrónicos que pueden prestarse dentro de la sociedad de la información y dentro del propio comercio electrónico, derivado de la prestación de servicios que se traducen en la puesta a disposición de un bien físico y, además, dependiendo de quién sea el prestador y receptor de los servicios. Así, la primera de las clasificaciones de los tipos de comercio electrónico que vemos se basan precisamente en eso, en función del bien que se transmite o del servicio que se presta, teniendo por un lado el comercio electrónico offline, que este tipo de comercio, si bien es contratado y acordado por medios electrónicos, incluso el pago se realiza mediante medios electrónicos, versa sobre bienes que tienen un carácter físico, es decir, el contacto entre comprador y vendedor se da en un espacio digital, intangible, pero versa sobre bienes que tienen un carácter físico. En este sentido, podemos imaginarnos la adquisición a través de una página web de maquinaria, productos cosméticos, coches, cualquier producto que se pueda imaginar. Es decir, aquí la casuística se vuelve infinita, ya que actualmente prácticamente el total de las empresas desarrollan algún tipo de comercio electrónico, bien a través de su propia página web o externalizada a través de una interfaz digital o cualquier otro tipo de cuestiones que veremos más adelante. Y el segundo tipo de comercio electrónico que podemos ver en función del bien transmitido sería el comercio electrónico online. Este tipo de comercio versa sobre bienes intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que versa sobre bienes que no poseen un soporte físico. Imaginemos que queremos adquirir una película o, por ejemplo, un videojuego. Podemos ir a la tienda online del distribuidor correspondiente y adquirir una copia física, o bien adquirir una copia digital que vendrá relacionada con un código, se permitirá su descarga o su uso durante un tiempo determinado. Así, en caso de adquirir la copia física, estaremos ante un tipo de comercio, como veíamos, offline, pues es la puesta a disposición de un determinado bien. En caso de adquirir la copia digital, nos situaríamos en el ámbito del comercio online. Así, la segunda de las clasificaciones que podemos realizar en función
en función de quién realiza, la podemos realizar en función de quién realiza la puesta a disposición de dichos bienes o la prestación de dichos servicios y quién es el receptor de los mismos. Así obtenemos la siguiente clasificación. Habría aquí, esto cabe decirlo como nota aparte, habría una clasificación todavía mayor, incluyendo a las administraciones públicas y quién le presta el servicio, quién realiza la entrada de bienes, pero bueno, centrándonos en lo que nos importa, en la imposición directa e indirecta del comercio electrónico, lo hemos reducido a estas 4. En un primer lugar tendríamos la operación business to business, es decir, de empresario profesional, empresario profesional. El business to consumer, de empresa o profesional al consumidor final, de persona física, de consumer to business, el inverso del mencionado anteriormente, es decir, de persona física, consumidor final, bueno, no empresario profesional, a una empresa o profesional, y el consumer to consumer, entre personas físicas que no desarrollan actividad económica. Así, debemos tener en cuenta que tanto la fiscalía directa, sociedades, impuestos sobre la renta, como la indirecta, IVA, determinan que para ser sujetos pasivos de los mismos se ha de desarrollar una actividad económica. Es por ello que del análisis se van a excluir las últimas categorías de esta clasificación, ya que no supondrían renta gravable ni para una empresa ni para la propia persona física que no desarrolla la actividad. Así, una vez vista una aproximación a la definición de comercio electrónico y a los diferentes tipos de comercio electrónico que existen, pasamos ahora a ver, disculpen, cuál es la normativa aplicable al comercio electrónico. Evidentemente, la normativa en el ámbito de la fiscalidad y de la imposición directa son las propias normas de cada uno de los tributos que le puedan ser aplicables. Sin embargo, hay una serie de normas que, por su importancia para el desarrollo del concepto de comercio electrónico, consideramos relevantes nombrarlas aquí. Entre ellas nos encontramos con la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación, que es la encargada de establecer las condiciones generales de la contratación y es, por tanto, norma base a la hora de hablar sobre la regulación del comercio electrónico y de los contratos que a través de él se suscriban. La Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que es la que lleva a cabo la transposición de la mencionada directiva anteriormente 2000/31. Disculpe, es relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información y en particular el comercio electrónico en el mercado interior. Así, en esta ley se establecen las pautas por las que se han de regir las comunicaciones comerciales por vía electrónica, se regulan las obligaciones de los intermediarios que prestan servicios audiovisuales, se define la forma en que se han de celebrar los contratos electrónicos y se desarrolla el régimen sancionador aplicable al comercio electrónico por incumplimiento de lo regulado en la misma. En tercer lugar, tendremos la Ley 2/2010 de 1 de marzo, que por esta ley se transponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria. En concreto, se transpone a nuestro ordenamiento jurídico, se lleva a cabo una primera transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/112/C del Consejo de 28 de noviembre de 2006, comúnmente conocida como la Directiva sobre IVA o de armonización de IVA. La ley, en cuarto lugar, tendríamos la Ley 22/2007, 11 de julio, sobre la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, donde se regula la comercialización a distancia de los mencionados servicios financieros. Así, se regula de forma específica la protección al consumidor, la prestación de servicios financieros a distancia. Entre otras medidas, la obligación genérica de facilitar información exhaustiva al consumidor sobre el contrato con carácter previo a su celebración y reconociendo al consumidor un derecho específico del desistimiento del contrato celebrado a distancia. En quinto lugar, tendremos el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que define en su artículo 92 que las ventas a distancia, al establecer que se regirán por lo dispuesto en el título correspondiente, los contratos celebrados a distancia con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta prestación de servicios a distancia, sin la presencia de persona física simultánea del consumidor, de la persona física, del consumidor usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y la propia celebración del mismo. Así, entre otras, tiene la consideración de técnicas de comunicación a distancia, el correo postal, internet, el teléfono o el fax. Pues bien, pasando al siguiente punto de la webinar, nos encontramos con la imposición directa del comercio electrónico, que, como decíamos, versará sobre el impuesto sobre sociedades, sobre el impuesto de la renta de las personas físicas y sobre el impuesto sobre la renta de no residentes. Así, el comercio electrónico se configura como un mecanismo de ventas a distancia, lo que determina que le sean aplicables en el momento
disculpen, en que este se desarrolle como una actividad económica, las normas generales que rigen la tributación de las rentas en España. Así, lo primero que debemos decir es que se configura el sujeto pasivo como nota común a los impuestos anteriormente mencionados, no por su naturaleza, sino por sus particularidades, en concreto lo referente a la necesidad de llevar a cabo una actividad económica. Tal y como decíamos antes, para que puedan ser grabadas las rentas procedentes del comercio electrónico, la persona física o jurídica que la realice debe hacerlo en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, ya que lo contrario supondría renta no gravable, no sujeta a los mencionados impuestos. A continuación, iremos desgranando cada uno de los impuestos que pueden gravar las rentas generadas por el comercio electrónico, las particularidades que afectan a cada uno de ellos. Así, el primero de los impuestos a tratar será el impuesto sobre sociedades, ya que es el impuesto más importante dentro de la fiscalidad directa para aglutinar la mayor recaudación respecto de este tipo de actividad. Así, como todos sabemos, el impuesto sobre sociedades se encuentra regulado en la Ley 27/2014, 27 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 634/2015 de 10 de julio. Así, el artículo 4 de la LIS, o, bueno, de la Ley del Impuesto, determina que el hecho imponible que configura el impuesto será la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que fuese su fuente o origen. Por su parte, el artículo 8 nos define el concepto de residencia y domicilio fiscal en España, al establecer que se entenderán como residentes en el territorio español las entidades que bien se hayan constituido conforme a las leyes españolas, tengan su domicilio social en territorio español o tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. Ahora bien, es justo este concepto de residencia el que va a generar la primera de las problemáticas a la hora de hablar del comercio electrónico en el ámbito de la imposición directa. Así, la primera de las problemáticas a las que nos enfrentamos es precisamente la deslocalización de la actividad económica. El comercio electrónico permite llevar a cabo la actividad económica a través de Internet y sin más mediación que la del propio usuario, realizando una autogestión de los procesos administrativos para llevar a cabo la compra de los bienes y servicios. Este proceso de desmaterialización de la actividad, al igual que puede llevarse a cabo la compra a través de Internet, su gestión puede llevarse a cabo a través de un ordenador en cualquier parte del mundo, lo que ha facilitado los procesos de offshoring a las empresas multinacionales que han podido reducir sus costes a través de procesos en los que una parte de la producción o determinados departamentos, por ejemplo, mantenimiento y gestión de aplicaciones, el aparato comercial, de soporte al usuario, etcétera, que hasta ahora se encontraban directamente ligados con la operativa empresarial, ahora se vean como mecanismos accesorios, incluso como actividades económicas que han terminado por sustituir a las propias actividades productivas. Esto, en comunión con el auge de las economías digitales y digitalización de los entornos de trabajo y productivos, ha determinado que muchas empresas sean cada vez menos físicas, físicas entre comillas, y que puedan existir empresas o personas que desarrollan actividades en donde lo único que necesitan es un ordenador, lo que ha generado deficiencias derivadas del rígido y anticuado marco normativo en el que intenta moverse. Es por ello que el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE ha terminado por imponerse como norma de referencia a la hora de hablar de la economía digital, ya que en él se recogen cuestiones de suma actualidad, como podría ser la determinación de la sede de dirección efectiva en el ámbito de la economía digital. En este sentido, determina el MCDI, que es la abreviatura del mencionado modelo y que emplearemos a lo largo del desarrollo del webinar, que la sede de dirección efectiva es el lugar donde se toman de hecho las decisiones comerciales clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto de las actividades empresariales o profesionales de la entidad. Así, a este efecto, mostramos en la diapositiva la siguiente consulta vinculante, donde el asunto versa sobre dónde ha de entenderse situada la sede de dirección efectiva de una empresa. Y como decíamos, establece la consulta vinculante. El modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE aclara en su comentario al artículo 4, relativo a la definición de residente, que se entiende por sede de dirección efectiva lo siguiente. La sede de dirección efectiva es el lugar donde se toman de hecho las decisiones comerciales clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto de las actividades empresariales o profesionales de la entidad. Así, para determinar la sede de dirección efectiva deben considerarse todos los hechos y circunstancias pertinentes. Una entidad puede simultanear más de una sede de gestión, pero nunca tendrá más de una única sede de dirección efectiva. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la tributación de la renta del impuesto sobre sociedades se realiza por la renta mundial de la sociedad y esto determinaba que para las empresas filiales y sucursales en estados diferentes se llevase a cabo una doble tributación de los beneficios repartidos y no repartidos. Este problema se ha solventado con la creación del concepto de establecimiento permanente, que permite para las empresas con sede en España operar en territorios extranjeros a través de estos, de manera que se lleva a cabo la atribución de las rentas a la sociedad matriz para llevar a cabo su liquidación en territorio español. De esta manera, un establecimiento permanente debe cumplir con una serie de requisitos para ser considerado como tal. En primer lugar, debe existir un lugar de negocios para relacionar esta cuestión con el mercado,
con el comercio electrónico debemos tener en cuenta qué es el comercio electrónico, y en tanto lo hemos definido como un lugar virtual donde se llevan a cabo los acuerdos necesarios que determinan la posterior puesta a disposición de una serie de bienes que pueden ser físicos o no. La consideración de un establecimiento permanente en el extranjero es de suma relevancia a la hora de llevar a cabo la liquidación del impuesto. Sí, lo primero es aclarar que nos encontramos en la consideración específica de los servidores y páginas web, que es una vía muy común de operar a través del extranjero dentro del comercio electrónico. Así, su consideración como establecimientos permanentes puede tener una gran relevancia a la hora de hablar de la liquidación del impuesto sobre sociedades. Así, como decíamos, el comercio físico produce operativa a los mercados y establecimientos físicos de los vendedores. Sin embargo, el comercio electrónico tiene una vía totalmente diferente de operar y determina que existen una serie de desajustes entre la normativa vigente y los mecanismos que posee el comercio electrónico, las nuevas vías que abre el comercio electrónico para la producción, comercialización de bienes y servicios. Así, sobre la consideración de la existencia del lugar físico de negocio, se ha pronunciado la Audiencia Nacional en su sentencia con número de recurso 182/2012 de 8 de junio de 2015, al establecer que la doctrina científica viene a considerar que una website, página web, como combinación de un software y datos electrónicos no es algo tangible y que por lo tanto no puede ser considerado como un lugar físico de negocios. Por el contrario, un servidor en el que este website o página web es almacenada y a través del cual es accesible un equipo, es decir, es un equipo físico y como tal tiene presencia física, por lo que el lugar donde se encuentra situado sí podría constituir un lugar fijo de negocios. Así, esta posible consideración del servidor como lugar de negocios es de suma importancia, ya que abre la puerta a considerar el inmueble. Asumimos que se trata de un inmueble porque es lo más lógico donde esté alojado el servidor. Puede llegar a constituir un establecimiento permanente a efectos del impuesto sobre sociedades y por tanto ser considerado como residente en otros Estados miembros. Así, el segundo de los puntos relevantes a la hora de hablar de la consideración de un establecimiento permanente es que este lugar de negocios debe ser fijo. Así, el concepto de establecimiento permanente no determina su inmutabilidad geográfica, sino que permite el libre movimiento del lugar físico al que denominar establecimiento permanente, siempre que éste mantenga las características que lo dotaron de tal carácter, es decir, de la consideración de establecimiento permanente. Así, lo verdaderamente relevante es la naturaleza del lugar de negocio, es decir, si la intención era establecer un lugar de negocios de carácter permanente o si, por el contrario, la intención era establecerlo de manera temporal. Y por último, el último de los requisitos es que en este lugar de negocios debe llevarse a cabo el desarrollo de la actividad empresarial profesional. Esto ya termina de darle una vuelta de tuerca más a la adaptación del concepto de establecimiento permanente a la economía digital y en particular al comercio electrónico. Así, sobre estas cuestiones, ha emitido la Dirección General de Tributos una importante consulta vinculante estableciendo los criterios y requisitos que ha de cumplir un servidor para ser considerado como establecimiento permanente. La consulta vinculante es la que tienen expuesta ahí en pantalla, es la consulta V0066-18 de 17 de febrero de 2018 y en ella se ponen los siguientes puntos clave a tener en cuenta para la consideración de un servidor como establecimiento permanente. En esta consulta vinculante se lleva a cabo, que se desarrolla como requisito, al igual que hacíamos o definíamos en el establecimiento permanente, que este debe ser considerado como un lugar, es decir, un servidor en la medida en que es un equipo informático con una ubicación física, a diferencia, por ejemplo, de lo que decíamos del cibersitio o página web, combinación de software y datos electrónicos, cumple con el requisito de poder ser considerado un lugar, que pueda ser considerado como fijo. Es decir, un servidor también deberá cumplir el requisito en la medida en que esté ubicado en el mismo lugar sin moverse de hecho del mismo durante un periodo de tiempo lo suficientemente amplio. Tercero, que la empresa realice parte de su actividad mercantil a través de este servidor, debiendo destacarse que la presencia de personal no es necesaria para considerarse que una empresa lleva a cabo su negocio total o parcial desde dicho lugar o desde el inmueble donde está situado el servidor, como por otro lado ya se establecía en la regla general. En cuarto lugar, debe ser considerado dicho servidor como puesto a disposición de la empresa, es decir, como se entendería sin duda si el servidor es de su propiedad o si disfruta de él en régimen de arrendamiento, a diferencia del caso en que simplemente se utilizan los servicios de hospedaje de software y datos que le facilite un proveedor de servicios de Internet. Y por último, la actividad desarrollada a través de dicho servidor no sea de carácter meramente preparatorio y auxiliar, sino que a través de él se realicen las funciones principales de la actividad o lo que en la consulta llama core business. Así, en la medida en que el servidor en territorio español utilizado por la consultante termina la consulta
cumpla con los requisitos anteriormente mencionados, habría que concluir que dicho servidor sería constitutivo de un establecimiento permanente en España. De esta manera, siguiendo lo establecido en el MCDI, se llega a la conclusión de que el servidor constituye establecimiento permanente en España, abriendo la puerta a su consideración como tal en otros Estados miembros por los operadores españoles en el extranjero. Así, sin darle más vueltas al concepto de establecimiento permanente en el ámbito de la economía digital, decir que el propio MCDI establece una solución a la que aún debe darse un periodo de estudio y análisis respecto de la presencia digital significativa. Este es un concepto nuevo incluido en este modelo y que se espera que se perfile y se lleve a cabo su implantación en años venideros, y por eso consideramos relevante ya nombrarlo a día de hoy. Así, la presencia digital significativa se constituirá cuando los ingresos procedentes de la prestación de servicios digitales a los usuarios en una jurisdicción supere los 7 millones de euros, o cuando el número de usuarios de un servicio digital en un Estado miembro sea superior a 100.000, o cuando los contratos realizados por la empresa para servicios digitales sea superior a 3.000. Ahora bien, la implementación de esta propuesta requiere, como decíamos, de un estudio en mucha mayor profundidad. Sin embargo, los Estados europeos ya se han adelantado y han adoptado por una vía mucho más directa, que es el gravamen de la prestación de determinados servicios digitales, conocido comúnmente como la tasa U. Pues así, y una vez vista la problemática que puede existir en la adecuación del concepto de residencia a la normativa vigente actual, la segunda de las problemáticas reside en la calificación jurídica de las rentas. En particular, esta problemática versa sobre la cesión de la propiedad intelectual e industrial, ya que debemos tener en cuenta que el auge del comercio electrónico ha supuesto el trasvase de ventas físicas a ventas digitales, de, entre otras muchas cosas, músicas, películas, programas informáticos, videojuegos. Esto supone un nuevo paradigma, es decir, se posee la propiedad sobre el bien, o al menos la posibilidad de la disposición libre del mismo en una propiedad digital. ¿Qué ocurre si no se permite la descarga del contenido? Lo primero que debemos hacer es establecer la diferenciación, como decíamos, entre el comercio offline y online, ya que el primero versa sobre bienes y servicios que se prestan de manera física o por medios físicos, de modo que el método, de acuerdo al lugar donde se lleva a cabo la contratación de servicios, sitio web, plataforma digital, etcétera, únicamente sirve como punto de enlace y conexión entre consumidor y vendedor. Por otro lado, la vía online del comercio electrónico permite llevar a cabo todo el proceso de manera telemática, ya que versa sobre bienes o servicios que se prestan de manera electrónica. Existen así una serie de bienes que, siendo susceptibles de digitalización, pueden ser comercializados en ambas situaciones. Imaginemos el caso de un CD de música que lleva a cabo su venta física, como poníamos anteriormente el ejemplo de un videojuego, y que además lleva a cabo venta a través de sitio web de manera digital, permitiendo su descarga. Pues ahora bien, en el ámbito del comercio online o electrónico, se posee una dicotomía: determinar que los bienes integrados deben ser considerados como una cesión del uso de los mismos, es decir, unos cánones, o por el contrario, si se lleva a cabo la cesión de la propiedad, disculpen, una cesión del uso de los mismos, que serían beneficios empresariales, o una cesión de nuevo, una cesión del uso de los mismos, que se consideran canons, o una cesión de su propiedad, que se considerarían beneficios empresariales. Al final, los conceptos y tal se vuelven tan difusos que una vez que empiezas ya no hay manera de parar. Así, veamos cómo se llevaría a cabo la tributación para cada una de las operaciones, que es lo que nos interesa. En este caso, la venta de los bienes como mercancía, es decir, la cesión de la propiedad, no constituyen como cánones a efectos de la imposición directa al comercio electrónico, por tanto se imputarán las rentas generadas como beneficios empresariales. Ahora bien, cuando la cesión que se realiza no es total, sino que únicamente se lleva a cabo el otorgamiento de una licencia temporal de uso, por ejemplo, una suscripción temporal a alguna página, o tan sencillo y plano como la utilización de licencias digitales para el uso de software, tanto de contabilidad como procesadores de texto, este tipo de cuestiones. Así, las rentas generadas como consecuencia de dicha cesión han de ser consideradas como cánones, ya que en fin último se está llevando a cabo la cesión del derecho de explotación de una propiedad industrial intelectual cuyo propietario es distinto al que lleva a cabo la actividad. Así, cuando se lleva a cabo la otra cara de la moneda, sería cuando se lleva a cabo la venta de los bienes, es decir, su derecho a la reproducción. Así, cuando la puesta a disposición se produce por medios electrónicos, pueden suceder dos cosas: que se permita la descarga del bien, en este caso se deberá entender que se lleva a cabo la puesta a disposición plena, incluyendo la propiedad, determinándose como beneficio empresarial, o que no se permita la descarga del bien, por ejemplo, a través de la adquisición de un libro electrónico que únicamente puede consultarse a través de una página web. Aquí es donde se vuelve donde de nuevo surge la disyuntiva entre la consideración, o existe una línea difusa entre la calificación de las rentas como no otras, ya que la propiedad es del usuario, pero no se le permite la plena disposición sobre el bien. Sin embargo, en este caso, el hecho de dar un tratamiento fiscal de diferencia a una misma operación por una calificación jurídica diferente determinaría una suerte de desimposición y la posibilidad de traslado de beneficios fiscales a través de la consideración como cánones de operaciones y rentas que no tienen la intención de instruirse como tales, pero que se configuran de manera análoga a los precios de transferencia para llevar a cabo una menor tributación efectiva.
Así, el MCDI se ha posicionado en este mismo sentido en los artículos 12 y 14 al determinar que los pagos referidos a estas operaciones habrían de ser considerados en todo momento como beneficios empresariales. Asimismo, no tiene relevancia alguna el método empleado para transmitir la copia del bien, es decir, tanto si la copia se transmite a través de un elemento físico como si se realiza por medio de descarga desde una página web, no tiene influencia alguna a la hora de calificar esta renta de un modo distinto. La misma consideración habrían de recibir todos los servicios asociados a la compra del mencionado producto. Importante es, dentro de lo que sería la normativa o jurisprudencia nacional, lo establecido en la sentencia de la Audiencia Nacional en su número de recurso 149/2002 de 22 de marzo de 2012, que establece que en relación con la inclusión o no dentro del concepto de canon de los pagos por la mera adquisición del derecho de uso de un programa sin explotarlo comercialmente de modo alguno, aunque eso conduzca a la compra de una copia de ese programa o la reproducción del programa en los equipos del adquiriente para su mero uso, se distinguió entre la adquisición de programas genéricamente ofrecidos en el mercado de otros aquellos específicamente elaborados con determinadas características para el comprador o consumidor de ese programa. Así, los pagos para el uso de programas informáticos caen en el ámbito del artículo 12 del MCDI y siempre que no se transmita la totalidad de los derechos sobre el programa y esos pagos sean como contraprestación tanto por el uso del programa para su explotación comercial como por el uso del programa para la actividad económica ordinaria del adquiriente. En este segundo caso, el programa será totalmente estándar y no se haya adaptado de modo alguno al adquiriente. Como vemos, ambas problemáticas ahora comentadas han de ser objeto de un profundo estudio para poder dotar a los contribuyentes de la seguridad jurídica necesaria para poder llevar a cabo sus obligaciones tributarias, en este caso con relación al comercio electrónico y con la mayor de las confianzas. Así, y una vez visto pues las problemáticas que se encuentran en el impuesto sobre sociedades respecto del comercio electrónico, nos quedaría hablar ahora sobre el impuesto de las rentas personas físicas y el impuesto sobre la renta de no residentes, las dos figuras impositivas restantes que afectan a la fiscalidad directa del comercio electrónico. Así, empecemos por el IRPF. Y recordemos que, como tal, se establece en el artículo 28.1 que los contribuyentes que desarrollen una actividad económica en investigación directa llevarán a cabo el cálculo del rendimiento de la actividad conforme a lo establecido en la normativa del impuesto sobre sociedades para el cálculo del mismo. Es por ello que no volveremos a tratar el tema sobre las cuestiones planteadas respecto de la consideración de la sede de dirección efectiva y del concepto de establecimiento permanente y de calificación jurídica de las rentas, ya que en el caso de tanto del IRPF como del impuesto sobre sociedades, estas consideraciones son las mismas. Evidentemente, no la consideración de un establecimiento permanente en el IRPF, pero bueno. Son las mismas problemáticas. La primera, así vamos a centrarnos en las diferencias que existen entre los impuestos, siendo la primera de ellas, en el impuesto sobre sociedades se lleva a cabo, como decíamos, una tributación por la renta mundial del sujeto pasivo, de la empresa. Así, no existe una discriminación dependiendo de su naturaleza, como sí existe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas entre los rendimientos del trabajo, el capital mobiliario, inmobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales y rendimientos de la actividad económica. En concreto, en el ámbito del comercio electrónico podemos encontrarnos con dos rendimientos, tanto por un lado los rendimientos del trabajo y por otro lado los rendimientos de la actividad económica. Así se calificarán como los primeros aquellos que se deriven de la cesión de la propiedad intelectual cuando se lleva a cabo la cesión del derecho de la explotación, es decir, cuando la renta tenga la calificación de canon por comparación con lo establecido por el impuesto sobre sociedades, podrá tener la consideración como rendimientos del trabajo. Sin embargo, cuando estos rendimientos sean generados en el desarrollo de la actividad profesional, deberán imputarse a esta conforme a las reglas establecidas en el impuesto sobre sociedades. Es decir, en caso de que un escritor no dado de alta como tal lleve a cabo la venta de libros a través de Internet, siempre y cuando la distribución se lleve a cabo por terceros, podrán catalogarse como rendimientos del trabajo. En contraposición, cuando este se lleva a cabo la ordenación de medios de producción por cuenta propia, él se encarga de la propia distribución y venta, básicamente, tendrá la obligación de darse de alta la actividad que corresponda e imputar los rendimientos obtenidos como rendimientos de dicha actividad. Además, la persona que lleva a cabo su actividad de manera profesional estará sometida al mecanismo de retenciones del IRPF, al igual que ocurriría con cualquier otra actividad económica. Así, pasamos ahora a hablar del impuesto sobre la renta de no residentes, que es la última figura impositiva que ver respecto de la imposición directa del comercio electrónico. Y este impuesto opera sobre aquellas personas no residentes en territorio español y que operan en dicho territorio sin la medición de un establecimiento permanente. A lo largo del articulado de la ley del impuesto se lleva a cabo la calificación de las diferentes fuentes de renta y de su sujeción o no al impuesto, además de las especialidades que se puedan establecer respecto del mismo. Así, consideramos que la cuestión más relevante versa sobre la consideración de cánones o regalías, que hace en su artículo 12.3, donde se establece que tendrá consideración de cánones o regalías, entre otros los derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, las patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre programas informáticos, informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas,
derechos personales susceptibles de cesión, tales como serían los derechos de imagen, equipos industriales, comerciales o científicos o cualquier derecho similar a los anteriores. Establece, por último, que tendrán la consideración de cánones o regalías las cantidades pagadas por el uso o la cesión de uso de los derechos amparados por el texto refundido en la Ley de Propiedad Intelectual. Además, como nota diferenciadora del impuesto sobre la renta de no residentes, se establece la obligación de determinar un representante con residencia habitual efectiva en territorio español cuando se opere en él para llevar a cabo la prestación de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente. Asimismo, se determina dicha obligación respecto de las entidades que operen en territorio español en régimen de atribución de rentas. Así, los contribuyentes estarán obligados a nombrar dicho representante antes del fin del plazo de declaración y poner en conocimiento de la Administración Tributaria en el plazo de 2 meses desde el nombramiento de este. Pues así, una vez que hemos terminado con la imposición directa respecto del comercio electrónico, pasamos a hablar de la imposición indirecta y de las problemáticas a las que pueden enfrentarse en el IVA, sobre todo a la introducción de las novedades que entran en vigor, como decíamos, en el día 1 de julio, que es precisamente lo que da pie a publicar este libro. Así, los impuestos indirectos son los impuestos que se aplican sobre una manifestación indirecta o mediata de la capacidad económica, como la circulación de la riqueza, bien por actos de consumo o bien por actos de transmisión. Así, en concreto, las figuras impositivas de la imposición indirecta en España son el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, los impuestos especiales y las tarifas aduaneras. Centrándonos aquí en el impuesto sobre el valor añadido, ya que es el único que dentro del mercado común opera respecto del comercio electrónico. Por supuesto, no debemos olvidar que dentro del comercio electrónico existen muchos productos que provenientes de terceros países deberán cuotas a abonar en la aduana, pero más allá de determinar la cantidad y momento de pago, carece de mayor profundidad de su estudio y por ello nos centraremos exclusivamente en el IVA, que también aborda cuestiones relativas a la importación de productos en el ámbito de las ventas a distancia. Así, debemos dentro del impuesto diferenciar aquellas operaciones que han de calificarse como ventas a distancia y aquellas que deben de tener la calificación como servicios prestados por vía electrónica. Por último, debemos tener en cuenta los regímenes especiales aplicables a ambos tipos de operaciones, el régimen exterior de la Unión, el régimen de la Unión y el nuevo régimen de importación introducido, como decíamos, por las modificaciones recientes realizadas en el IVA. Así, la parte más relevante del estudio del IVA del comercio electrónico, sin duda, el estudio de las reglas de localización de las operaciones. Así, el esquema que se muestra en la diapositiva establece las reglas a seguir para la correcta determinación del lugar de la realización del hecho imponible. Y como vemos, va a depender, evidentemente, del tipo de bien transmitido, diferenciando de nuevo entre si este bien es tangible, es decir, si se trata de comercio offline, disculpen, o si se trata de bienes intangibles, si estamos aquí hablando del tipo de comercio online. Así, para los bienes tangibles se realizará evidentemente una entrega de bienes y las reglas de localización serán las establecidas en el artículo 68. En caso de que sean bienes intangibles, estamos hablando de una prestación de servicios o bueno, no, estaremos hablando de una prestación de servicios, bien por los servicios prestados por vía electrónica de telecomunicaciones, de radiodifusión o televisión, también llamados servicios TRE, que serán aplicables la regla especial contenida en el artículo 70.1.4 de la ley del impuesto, o en caso de que el servicio no sea prestado de manera automatizada y verse sobre cuestiones tangibles, se aplican las reglas de localización del artículo 69. Pues bien, vamos a pasar ahora a obviar las reglas generales contenidas en los mencionados artículos y nos vamos a centrar en aquellas cuestiones que por su novedad pueden resultarles de mayor interés. Evidentemente, estas reglas de localización se encuentran ampliamente desarrolladas en el libro, pero creemos que para este webinar es importante centrarse en aquellas cuestiones nuevas o más relevantes de estas reglas de localización. Así como decíamos, la regla de localización es en el Estado miembro de origen. Sin embargo, para las ventas a distancia se pretende cambiar dicha regla por la tributación de destino de las operaciones. Así, el apartado 3 del artículo 68 de la ley del impuesto, evidentemente cuando nos referimos a la ley del impuesto hablamos de la ley del impuesto sobre el valor añadido, establece que cuando el importe total, excluido el impuesto de las entregas efectuadas por los empresarios profesionales desde el Estado miembro de origen al de destino, cuando haya excedido durante el año natural precedente o en el año en curso de la cantidad que se establece en el artículo 73, se llevará a cabo la tributación de destino de las operaciones. Así, simplemente recordar que esta cantidad referida al artículo 73 ha sido modificada, es una de las novedades por las que se han introducido respecto a las reglas de localización y establece que la cantidad es de 10.000 euros. Así, una vez superada dicha cantidad, se llevará a cabo la tributación de destino de las operaciones. Así, ¿cuándo debe empezar a aplicarse la tributación de destino? Esta tributación tiene efectos retroactivos
La respuesta a ambas es, bueno, la respuesta a la segunda pregunta es que no. Si en el año natural se supera el umbral, no se modifica si en el año natural no se supera el umbral, no se modifica la localización de las reglas anteriores, salvo que se hubiese ejercido el derecho de opción, que también se establece en el artículo 73 de la ley del impuesto. Es decir, los sujetos pasivos de la ley de IVA tienen la obligación de tributar en destino cuando se supera el umbral y pueden llevar a cabo la opción de tributación en destino cuando ellos lo elijan. Esto determinaría la posibilidad de llevar a cabo la aplicación de dos tipos impositivos durante el mismo año a un mismo cliente, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, ya que se estaban realizando, imaginemos, operaciones con una persona radicada en Francia, una persona o entidad. Y, por ejemplo, si durante la primera parte del año estábamos aplicando el tipo de IVA español y a lo largo del transcurso del año hemos superado el límite de 10.000 euros establecido con Francia, se debe llevar a cabo la tributación en destino y aplicar el IVA francés, que es diferente del español. Cuestión relevante aquí es una de las preguntas más recurrentes, una de las cuestiones de interés es: ¿este límite se establece para el conjunto de las operaciones llevadas a través del comercio electrónico o se establece para cada país? Y la respuesta es que es el límite establecido en el artículo 73 de la ley del impuesto, es un límite que se establece para cada uno de los Estados miembros. Es decir, si se superan los 10.000 euros en Francia, eso no implica que tengamos que llevar a cabo la tributación en destino de las operaciones en Alemania. Así, la principal novedad que entra en vigor el 1 de julio de 2021 es la inclusión de las interfaces digitales como sujetos pasivos del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que las entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital supondrán que dicha interfaz digital sea considerada como sujeto pasivo del impuesto en los siguientes casos: cuando las ventas a distancia de bienes importados desde territorios terceros sean de valor inferior a 150 euros, o cuando se trate de bienes que se despachen a libre práctica en el territorio de la Unión Europea, o bienes que ya estén ubicados en la Unión Europea y cuyo destino sean residentes en el territorio de la comunidad cuando su proveedor o vendedor no esté establecido en la Unión Europea. Sí, lo que acabo de decir. Bueno, un desarrollo un poco más complejo de esta consideración, como la interfaz como sujeto pasivo, puede verse en la diapositiva, en el gráfico. Como vemos, partimos de la venta a distancia de bienes. En este caso, cuando son expedidos desde un país tercero, si el valor de los bienes expedidos es inferior a 150 euros, la interfaz es un sujeto pasivo, y cuando es el bienes expedidos bien desde otro Estado miembro o estén despachados a libre práctica en la Unión Europea, cuando el proveedor no sea residente de la Unión Europea, de nuevo la interfaz es sujeto pasivo. El resto de situaciones, la interfaz no es proveedor a efectos de IVA y por tanto no es sujeto pasivo. Ahora bien, cabe definir qué es una interfaz digital, ya que sin un concepto de esta no podremos entender cuándo es considerado como sujeto pasivo. Y de esta manera nos define el artículo 14 bis de la directiva de IVA anteriormente mencionada, que la interfaz digital será un mercado en línea, una plataforma u otros medios similares. Sobre el término otros medios similares, debemos entender, a nuestra consideración, que se trata de una cláusula de cierre respecto al concepto de interfaz digital, englobando en el término toda tecnología presente o futura que, sin entrar en las categorías anteriores, permita concluir la venta de manera electrónica. Sí, pues bien, debemos entender que existen dos operaciones diferenciadas bueno, permítame que vuelva atrás. En este caso, vemos cómo se produce una venta a distancia de bienes, actúa la interfaz digital y se lleva a cabo la puesta a disposición en el usuario. Es decir, es este esquema que tenemos aquí. El proveedor subyacente de los bienes, en realidad la operación es la que vemos en la línea superior, que es decir, el proveedor subyacente de los bienes lleva a cabo la venta al consumidor final residente en la Unión Europea. Sin embargo, para llevar a cabo una correcta tributación en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, se ha llegado a considerar la interfaz digital como sujeto pasivo, recordemos, en las operaciones anteriormente mencionadas. Así, en realidad la operación es una operación business to consumer, es decir, el proveedor subyacente de los bienes lleva a cabo la puesta a disposición al consumidor residente en la Unión Europea de estos. Sin embargo, se ha determinado por considerar que existen dos operaciones. Primero, una operación business to business, por la que la interfaz se convierte en sujeto pasivo del impuesto, y una segunda operación business to consumer, en donde se lleva a cabo la puesta a disposición, en este caso por parte de la interfaz digital, de los bienes objetos del impuesto al consumidor final. Así, ahora pasamos a la otra cara del comercio electrónico del IVA, que serían los servicios prestados por vía electrónica. Ahora estábamos viendo las entregas de bienes. Así,
los servicios prestados por vía electrónica, la definición de estos viene recogida en el artículo 69.3 de la LIVA y que establece que se consideran servicios prestados por vía electrónica aquellos servicios que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de equipos de procesamiento, incluida la compresión numérica y de almacenamiento de datos, y enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico u otros medios electrónicos. Entre otros, los siguientes: el suministro de alojamiento de sitios informáticos, el mantenimiento a distancia de programas y de equipos, el suministro de programas y su actualización, el suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de datos, el suministro de música, películas, juegos, tal cual hablábamos antes, así como las emisiones y manifestaciones políticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio, y el suministro de enseñanza a distancia. A estos efectos, el hecho de que el prestador de un servicio y su destinatario se comuniquen por correo electrónico no implicará por sí mismo que el servicio tenga la consideración de servicio electrónico. Además, en el anexo segundo, como vemos en la diapositiva de la directiva de IVA, se establece un listado de aquellos servicios que se incluyen dentro del concepto y que coincide con lo establecido en la normativa nacional ahora mismo mencionada. Como veíamos, tenemos ahí el suministro de alojamiento de sitios informáticos, mantenimiento, programas de actualización. La otra columna, que son los servicios comprendidos en el anexo primero del Reglamento de Ejecución 282/2011, es el que detalla de manera específica aquellas actividades que tienen la consideración de servicios prestados por vía electrónica dentro de las actividades recogidas en el anexo segundo de la directiva de IVA. Sí, bueno, pues es como vemos, para el suministro de alojamiento de sitios informáticos tenemos los alojamientos de sitios web y páginas web, mantenimiento a distancia automatizado de línea de programas, administración de sistemas remotos. Y así con todas las categorías anteriormente mencionadas, simplemente se las dejamos a su disposición. Como vemos son bastantes, creo recordar que 7. Y bueno, por último, una de las cuestiones probablemente más relevantes, que es el suministro de la enseñanza a distancia, sobre todo para el tema de los profesionales o particulares, bueno, que se desarrollan las actividades económicas a través de Internet respecto a la enseñanza. Y que ha visto claramente aumentada su demanda con esto de la pandemia, el coronavirus y sobre todo durante la época de confinamiento. Entonces, bueno, pues tenemos ahí también que la enseñanza está automatizada, que depende de Internet, de una red electrónica simple para funcionar y cuya prestación no necesita o apenas necesite de intervención humana, entrará dentro de la categoría del suministro de enseñanza a distancia recogida en el anexo segundo de la directiva y por tanto formará parte de los servicios comprendidos por vía electrónica. Así, quedaría por último hablar del lugar de realización del hecho imponible en este tipo de operaciones, pues la regla de determinación se recoge en el artículo 70 de la LIVA y que se establece pues, lo siguiente. Así, dependiendo de si el empresario profesional es residente en el TAI, residente en un Estado miembro o es no residente en el Estado en un Estado miembro, o la inclusión evidentemente de las interfaces digitales, determinará pues, la serie de consecuencias y de aplicación del tipo impositivo que vemos a continuación. Así, cuando el empresario profesional residente en el TAI, evidentemente de las operaciones realizadas dentro del TAI, se aplica el IVA del TAI. El TAI, disculpen, es el territorio de aplicación del impuesto y cuando hablamos del IVA del TAI estamos hablando del IVA español. Así, cuando se residente en el TAI se lleva a cabo una operación con otro Estado miembro, se lleva a cabo, pues dependiendo de si se superan los límites de las operaciones o no, el IVA del Estado miembro, ahí existe la opción de tributación origen o destino. Cuando se residente en otro Estado miembro y se lleva a cabo su aplicación, las operaciones con Estado miembro, con el territorio de aplicación del impuesto, cuando el valor de las operaciones, como decíamos, del artículo 73 es inferior a 10.000 euros, existe la opción, y cuando de tributación a origen o destino, y cuando se lleva a cabo operaciones por su valor superior a 10.000 euros se lleva a cabo el IVA del Estado miembro o del TAE. Cuando el empresario profesional no es residente, disculpen, ni en el territorio de aplicación del impuesto, ni en el Estado miembro y se lleva a cabo operaciones con el Estado miembro o con el territorio de aplicación del impuesto, evidentemente aquí si el empresario profesional que expide los bienes o presta los servicios es no residente y se lleva a cabo la operación con otro no residente, evidentemente es una operación no sujeta a IVA ni en España, en el territorio de aplicación del impuesto, ni en ningún otro Estado miembro, por lo tanto ya no planteamos ni consideramos dicha posibilidad, y lo mismo ocurre cuando el empresario profesional es residente en este Estado miembro. Así, respecto a los servicios, se aplicará el régimen exterior de la Unión, que básicamente determina la tributación en el Estado miembro de identificación. Y cuando se lleva a cabo la venta a distancia intercomunitaria de bienes, se puede llevar a cabo a través del régimen de la Unión, que es la tributación en el Estado miembro de identificación. Así, por último, respecto a las interfaces digitales, cuando el destino de las operaciones, recordemos cumpliendo todos los requisitos para ser considerado el sujeto pasivo, la interfaz digital, tenga un valor intrínseco de menos de 150 euros, se aplicará el régimen especial de importación, que de nuevo se determina la tributación al Estado miembro de identificación. Y por último, cuando el valor intrínseco se considera superior a 150 euros, el IVA será el aplicar en
en el estado de miembro o territorio de aplicación del impuesto de destino. Por último, debemos hacer mención, ya que los mencionamos ahí, a aquellos 3 regímenes especiales establecidos respecto del régimen exterior de la Unión, régimen de la Unión y régimen especial de importación. Tanto las ventas a distancia como las prestaciones de servicios por vía de electrónica, y determina la posibilidad de reducir los gastos asociados a las duplicidades administrativas derivadas del obligatorio ingreso que antes debía de hacerse en cada una de las haciendas nacionales por las operaciones localizadas en cada uno de los territorios de aplicación del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece un régimen de ventanilla única, o conocido a nivel europeo como One Stop Shop, y que antes quedaba reservado únicamente para los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión, los servicios prestados por vía electrónica, y que ahora se amplía a los proveedores de ventas a distancia, con la particularidad de que la extensión se produce no solo para los proveedores comunitarios, sino también para los extracomunitarios, siempre que la operación se encuadre dentro de la operación Business to Consumer, es decir, que sea realizada de una empresa a un consumidor final y sea realizada bien de manera directa o bien a través de la interfaz digital. Así, los regímenes y su aplicación siguen las pautas contenidas en el esquema de la diapositiva, como acabamos de nombrarlo. Así, el régimen exterior de la Unión es el régimen especial que se aplicará a todas las prestaciones de servicios que en el ámbito del IVA o sus equivalentes a las legislaciones de otros Estados miembros deban entenderse efectuadas en la comunidad. El régimen de la Unión: dentro de este régimen especial se encuadran las siguientes operaciones: los servicios TRE, los servicios prestados por vía electrónica, las ventas a distancia intracomunitaria de bienes y las operaciones en donde se determine como sujeto pasivo a la interfaz digital. Y por último, el nuevo régimen, el régimen de importación, que se establece una ventanilla única especial, mientras que los otros operaban a través de la One Stop Shop o Mini One Stop Shop. Este nuevo régimen se aplicará a todas, la mini ventanilla o ventanilla única que se implica para este régimen es la importación One Stop Shop, simplemente una ahí delante. Y este nuevo régimen se aplicará a todas las ventas a distancia de países terceros efectuadas por el empresario profesional. De esta manera podrán acogerse los empresarios profesionales que realicen ventas a distancia de bienes cuyo valor intrínseco no supere el valor de 150 euros. Además, establece una serie de requisitos para los empresarios profesionales, que se trate de empresarios o profesionales establecidos en la Unión, o se trate de empresarios o profesionales que, aun estando no establecidos, estén representados por un intermediario establecido en la Unión, o se trate de empresarios profesionales que, estando establecidos en un país tercero, dicho país tenga establecido un acuerdo para la asistencia mutua en vigor con el Estado miembro donde se realizan las importaciones de bienes. Así, aquí, para terminar la webinar, como han visto, nos hemos centrado en las diferentes problemáticas que afectan a la normativa actual del comercio electrónico, así como en las novedades que se han introducido recientemente en el IVA, ya que entendemos que estos son los puntos más relevantes del libro o de las cuestiones a tratar en los próximos tiempos. Sin embargo, destacar que el libro se incluyen también otras cuestiones relativas a las obligaciones formales y de facturación del comercio electrónico, que igual de importante no habrían generado igual de interés. Así, con esto me despido, dándoles las gracias por su atención y hasta la próxima.